Hola, bienvenidos de nuevo a Enfoque Escritural y en esta ocasión quiero que veamos Colosenses capítulo 2. Como mencionamos la ocasión anterior, Colosenses nos enseña nuestra suficiencia en el Señor Jesucristo. Cristo es superior a todo lo que podemos encontrar en este mundo. Y en esa ocasión el apóstol Pablo en Colosenses 2 aborda 4 formas de pensamiento que estaban en aquel momento muy activas y que ahora actualmente aún siguen activas y algunos cristianos pudieran tropezar o pudieran ser tambaleados en su fe con esas 4 formas de pensamiento. Quiero que veamos una por una en Colosenses capítulo 2, iniciando del versículo 1 al versículo 9, el apóstol Pablo hace una referencia de que Cristo es superior a la filosofía. Vean cómo dice, por ejemplo, el versículo 2, el deseo que tenía el apóstol Pablo por los colosenses, por los de la Odisea y por los que nunca habían visto su rostro. Dice, que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Dios quiere que tengamos un pleno entendimiento, dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dios quiere que le conozcamos cada día más. Dios dice, Jesucristo dijo en la oración sacerdotal en Juan 17, dice, y esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la vida eterna, conocer a Dios. Y vean lo que dice aquí el versículo 3, hablando de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto les digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Entonces el apóstol Pablo nos enseña la importancia de buscar en Dios esos tesoros escondidos de sabiduría que están ahí. Esos tesoros están en la palabra escrita de Dios. Aquí están los tesoros de la sabiduría y del pleno entendimiento que podemos hallar en cuanto a Dios, en cuanto a sus caminos, en cuanto a la vida, en cuanto al pensamiento. Todo lo encontramos de una manera fiel y verdadera en la palabra de Dios. Dice el versículo 6, como ustedes recibieron al Señor Jesucristo en fe, con amor, con ánimo, de esa manera anden en Él, arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, como habían sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y versículo 8 al versículo 10 aborda de una manera más directa el tema de la filosofía y de que Cristo es mayor que la filosofía. Vean cómo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mucha filosofía pues trata de evadir a Dios, trata de hacer a un lado a Dios y trata de imponerse sobre los pensamientos cristianos y sobre la palabra de Dios. Y en ese momento era exactamente igual. Los filósofos estaban en un auge completo en el imperio y Pablo dice que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. El amor al conocimiento lejos de Dios es un amor destructivo, es algo destructivo. Vean cómo dice el versículo 9 y 10. Porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí habla de la deidad del Hijo, ¿verdad? Versículo 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros, si estamos en Cristo, estamos completos en Él. No tenemos que buscar más sabiduría ajena a la sabiduría que Dios nos da en su palabra. No tenemos que buscar más conocimiento que nos va a alejar del verdadero conocimiento fiel y verdadero que es la palabra de Dios, que es la palabra eterna de Dios, que es la palabra fiel, que es la palabra que nos va a vivificar nuestro espíritu y nuestra alma. Cristo es mayor que la filosofía. En segundo lugar, Cristo es mayor que el legalismo. En aquel tiempo también algunos estaban todavía muy enfocados a las reglas, a las leyes del Antiguo Testamento, y aquí vemos cómo la palabra de Dios nos dice que Cristo es superior incluso que el legalismo que estaba viviendo en aquel tiempo los primeros cristianos. Vean cómo la palabra de Dios nos enseña
Y nos dice que somos sepultados juntamente con Él en el bautismo, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó a los muertos a Jesucristo. Y nosotros que hemos creído en Él, estando muertos en pecados, dice, en la incircuncisión de vuestra carne, Dios nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados, dice aquí el versículo número 13. Y el 14 habla de la siguiente manera: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En aquellos tiempos, en las crucifixiones, generalmente a las personas se les ponía en la parte de arriba de la cruz un acta, una declaración de por qué a esa persona lo estaban crucificando, ¿verdad? Al Señor Jesucristo le pusieron Jesús, Rey de los Judíos, y que por esa manera o por esa razón, esa declaración que él había confirmado, pues lo habían crucificado. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo también habla, dice, como si hubiera puesto un acta de los decretos que estaban contra nosotros. Cristo la quitó de delante de nosotros y la clavó en la cruz, como diciendo, yo también he muerto, no solamente por la confirmación que él dijo que era Rey de los Judíos, sino que ha muerto por esos pecados que estaban en medio, ¿verdad?, de nosotros y Dios, y Él la puso ahí clavándola en la cruz, es decir, por nuestros pecados. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí habla de que Cristo triunfó sobre todo potestad. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí nos habla de que Cristo, su obra en la cruz, es superior a las leyes de la comida, de la bebida, de los días de fiesta, de los días de luna nueva, de los días de reposo. ¿Quién es mayor? ¿Las leyes que estaban ahí que nos apuntaban a la necesidad de Cristo, o Cristo que satisfizo esa necesidad que tenemos delante de Dios, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de que es mayor Cristo que seguir esas leyes. Cristo es superior a la filosofía. Cristo es superior a el legalismo, y Cristo es superior también al misticismo, es decir, a la forma de querer acercarse a Dios espiritualmente, pero lejos de su palabra y lejos del Espíritu Santo. Es decir, tener unas experiencias místicas, experiencias espirituales, como le llaman algunos, que están alejadas de Dios. Y eso lo enseña del versículo 18 al versículo 19, porque dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal. Que nadie nos quite nuestra bendición que tenemos en el Señor Jesucristo, tratando de llevarnos a entremeternos en lo que no conocemos y a tener culto con una falsa humildad, culto a los ángeles, como si dijéramos, yo no puedo acercarme al Hijo de Dios, por eso mejor me acerco primero a un ángel, ¿verdad? Y tengo mi experiencia con los ángeles. No, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que tenemos que adherirnos al Señor Jesucristo, porque lo que hacían ellos, dice el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza. O sea, se acercan ellos, según dicen, a Dios, pero lejos del Señor Jesucristo, y esa no es la manera. No es la manera del misticismo de acercarnos a Dios, sino es por medio de Cristo. Jesucristo lo dijo claramente en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En ningún otro hay salvación. Hechos 4:12, ¿verdad? También lo enseña así, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice aquí, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, habla de las personas que sí están ahora pegadas a la cabeza, ¿verdad? Crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento espiritual lo da Dios. Si tú quieres crecer espiritualmente, lejos de las herramientas de Dios, lejos de la palabra de Dios, lejos del Espíritu de Dios, y si tú quieres crecer espiritualmente por medio de experiencias místicas, ese crecimiento no es un crecimiento verdadero. Crecimiento verdadero, dice aquí, lo da Dios.
por medio de su palabra y de nuestra comunión con Él, de nuestra cercanía con Él y de nuestra comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces Cristo es superior a la filosofía, Cristo es superior al legalismo, Cristo es superior al misticismo y Cristo es superior, vamos a decirlo así, al ascetismo. En aquel tiempo también estaba muy en auge esa forma de pensamiento de privarnos de todos nuestros deseos, de todos nuestros placeres, para tratar de agradar en cierta manera a Dios y de buscar encontrar el favor de Dios y la bendición de Dios por medio de nuestra privación de nuestros placeres. Eso es el ascetismo. Vean cómo dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Ahora, os someten a mandamientos tales como, dice, no manejes, ni gustes, ni aun toques. Mandamientos de que no hagas esto, no hagas aquello, no comas, no pruebes nada, ¿verdad? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. O sea, la gente respeta a las personas. Mira a esa persona, ¿verdad? Ayuna bastante para que Dios lo bendiga, por ejemplo. O mira a esa persona cómo se ve que él ha renunciado a muchas cosas para encontrar la bendición de Dios. ¿Cómo se ve que esa persona no come lo que le gusta o no hace lo que le gusta porque quiere que Dios lo bendiga, porque él ha renunciado a eso? O sea, tienen cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo. Y aquí está el gran pero. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, aunque la persona diga yo voy a vivir una vida asceta, la carne sigue viva. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Cómo vencer entonces la carne? Por medio de nuestra comunión con Dios, por medio de nuestra alimentación espiritual, por medio de nuestro acercamiento a Dios, por la gracia y por que Cristo ha hecho posible ese acercamiento, podemos acercarnos y entre más cerca de Dios estemos, menos vamos a querer vivir en la carne. Vamos a estar alimentando nuestro espíritu constantemente. Recordemos, tenemos dos naturalezas ahora que hemos sido creyentes, la espiritual y la carnal. Pero el ser ascetas no nos va a permitir vencer a la carne. No tiene valor alguno contra esos apetitos. Entonces, ¿cómo vencer eso? Pues por medio de nuestra comunión con Cristo. Cristo es superior, porque aquí es lo que dice el versículo 20: si ustedes ya han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué vuelven a hacer esas cosas? Entonces, si es suficiente Cristo, vivamos en esa suficiencia. De la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo, dice aquí, andemos en Él. Y esa es la invitación para ustedes hoy. Andemos en Cristo. Él es superior a la filosofía, Él es superior al legalismo, Él es superior al misticismo y es superior al ascetismo. Cristo es superior a esas formas de pensamiento y a todas las demás. Cristo es superior. Dios les bendiga y muchas gracias.